Concedido, abogado. Señor juez, esta fiscalía solicita vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que de la carpeta de investigación se desprenden datos de pruebas suficientes para comprobar la existencia del delito de homicidio culposo y de la probabilidad de que el indiciado lo cometió por sí mismo en contra de quien en vida respondía al nombre de Luis Javier Carrasco González. Esta conducta se encuentra tipificada en los artículos 60, 302, 303 y 304 del Código Penal Federal en vigor. Y los hechos son los siguientes. El 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos, el señor Serrat Santana se encontraba conduciendo a exceso de velocidad una embarcación pesquera en su calidad de capitán de embarcación a cargo de un viaje de placer y relajación a través de la bahía de Tampico con dirección al puerto del mismo nombre. A bordo de esta embarcación se encontraban 3 personas más, como es el señor Luis Javier Carrasco González, su esposa la señora María de Jesús Parra González y el señor Manuel Javier Sánchez Coluca. A consecuencia del exceso de velocidad con el que conducían, el señor Serrat se encontró imprevistamente con un risco, por lo que giró bruscamente de manera imperante, ocasionando que la embarcación se volcara y el señor Carrasco saliera proyectado hacia las rocas, golpeándose la cabeza y de esta manera sufrir un traumatismo craneoencefálico que con posterioridad le causó la muerte. En este hecho, el señor Sebastián Serrat no tomó las precauciones necesarias para evitar dicho accidente, pues omitiendo el peligro se acercó a la costa, no obstante de saber que una semana de anterioridad había pasado una tormenta y como experto haber previsto el surgimiento de rocas a la superficie en forma de riscos. El señor Serrat se mostró con una actitud nerviosa y alterada al momento de la detención por parte de la Capitanía del Puerto, pues supo que lo habían detenido tratando de huir de la escena, evitando así su responsabilidad como capitán de embarcación. La responsabilidad del señor Sebastián Serrat se acredita con el testimonio de la señora María de Jesús Parra González, en donde dice que éste manejaba exceso de velocidad dicha embarcación. De los hechos anteriormente narrados, se constituye el delito de homicidio culposo, pues se priva de la vida a una persona por la falta de los deberes de cuidado y en vista de que existen elementos y datos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad del señor Sebastián Serrat y cumplidos todos y cada uno de los puntos previstos en el artículo 19 constitucional, es que esta fiscalía solicita a su señoría se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es todo, su señoría. Su señoría, permiso para desplazarme por la sala. Concedido, abogado. Su señoría, esta defensa solicita la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana, debido a que no existen datos suficientes que acrediten un hecho que la ley tipifique como delito, así como también su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por el artículo 302 en relación con el 303 y 304 del Código Penal Federal. Es así, su señoría, que los hechos sucedieron el día 12 de julio de 2014, cuando el señor Serrat se encontraba laborando como siempre
bajo las órdenes de su patrón, el cual lo mandó a la mar para un viaje turístico, así como también le comentó que cuidara mucho de los tripulantes, ya que entre ellos se encontraba el señor Luis Javier Carrasco González, ya que entre el señor Javier y el patrón de Serrat existía un gran vínculo de amistad, ya que entre ellos había negocios, así como también le dio órdenes claras y precisas de que los complaciera en todo lo que quisieran y los tratara de la mejor manera. Fue así cuando zarparon, encontrándose en el mar, se pusieron a pescar y a tomar cervezas, muchas cervezas. Fue tanta la ingesta de estas bebidas alcohólicas que se pusieron en estado de ebriedad y arrogantes. Serrat, al no poder hacer nada y tener que acatar las órdenes de su patrón, las cuales consistían en complacerlos en todo lo que ellos quisieran, fue que siguió suministrándole estas bebidas. Tantas fueron que terminaron con todas las que había a bordo. Fue así que al caer la tarde decidieron regresar. En su viaje de regreso, el señor Carrasco se acerca con el señor Serrat y le dice que su esposa quiere que se acerque al puerto. Esto con la intención de ver la ciudad desde adentro del mar. Serrat se niega, pues ya sabe el peligro que podrían correr si realizaba dicha acción, así como también se los comentó a ellos. Al ver el señor Javier dicha negativa, fue que empezó a amenazar a Serrat, diciéndole que si no acataba la orden que le estaba dando, le diría a su patrón que lo despidiera. Serrat, al darse cuenta que su trabajo corría peligro y ser el único sustento de su familia, accedió a realizar dicha acción, extremando todas las medidas de seguridad, las cuales consistían en revisar la carta náutica, el plotter que jamás le indicó peligro alguno, así como también navegar a una velocidad adecuada y decirles a los tripulantes cómo deberse comportar en la embarcación cuando estuvieran en esa zona. Fue así, su señoría, cuando intempestivamente encallaron. Fue tan duro el golpe que hizo que el señor Carrasco se proyectara fuera de la embarcación. Serrat, al percatarse de ese suceso, comenzó a buscarlo. Pero cuando realizaba su búsqueda, se dio cuenta que el barco estaba perdiendo diésel y que había humo dentro de él, lo cual podía provocar un estallido, lo cual ponía en peligro tanto a él y los demás tripulantes. Es por eso que a sus conocimientos tuvo que actuar como él sabía, es decir, sacar a los tripulantes de ahí. Por eso tomó una lancha en la cual iba a abandonar la embarcación junto a los demás tripulantes. Afortunadamente llegó un barco que los puso a salvo. Es por eso, su señoría, que nos encontramos ante un caso fortuito, previsto en la fracción 10ª del artículo 15 del Código Penal Federal, ya que no obstante, habiendo tomado todas las medidas de seguridad, el capitán Serrat, sucedió un hecho fuera de su alcance, que él no pudo predecir. Así como también la Fiscalía no acreditó los elementos del artículo 19 constitucional, los cuales señalan la vinculación a proceso. Es por eso que reitero la petición de la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Concedido, abogada. Su señoría, en virtud de que ha sido vinculado a proceso el imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 302, 303 y 304 del Código Penal Federal y en agravio del señor Luis Javier Carrasco González, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso y para garantizar la seguridad jurídica, física y moral de la parte ofendida, la señora María de Jesús Parra. Esta representación social solicita que se impongan las siguientes medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera medida cautelar que solicita esta Fiscalía consiste en la presentación periódica de cada 15 días por parte del imputado ante usted, señor juez, o ante autoridad que usted designe. La segunda medida cautelar que solicita esta Fiscalía consiste en la prohibición de que el señor Sebastián Serrat Santana salga del estado de Tamaulipas sin una previa autorización. Estas dos medidas cautelares antes mencionadas se solicitan en razón de que existe el temor fundado de sustracción por parte del imputado al proceso jurisdiccional entablado en su contra.
como se informa la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, que existen 3 circunstancias por las cuales el imputado podría no presentarse al proceso. La primera circunstancia consiste en que el señor Sebastián Serrat Santana solamente lleva viviendo 3 meses en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas. La segunda circunstancia consiste en que la familia del señor Serrat vive en la entidad federativa del puerto de Veracruz, lo cual se traduce en que no se encuentra viviendo con él en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y la tercera circunstancia consiste en el oficio en el cual se desempeña el señor Serrat, pues solamente se puede establecer por tiempos cortos en diferentes puertos navieros. Por tal motivo, su señoría, esta fiscalía concluye que el señor Sebastián Serrat no tiene lazos arraigados como lo serían los familiares, los laborales o los comunitarios que lo vinculen a esta ciudad de Tampico, Tamaulipas. Por ello, se presume que el señor Sebastián Serrat Santana, en cualquier momento que él quisiese, puede salir y abandonar el proceso en su contra. Esta fiscalía, como tercer medida cautelar, solicita la prohibición del señor Sebastián Serrat Santana de acudir, de acercarse o de comunicarse al domicilio de la parte ofendida, el cual se encuentra ubicado en la colonia San Jerónimo número 130 de esta ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ello razón de que es importante, ya que la señora María de Jesús Parra fungirá como testigo para que no se cometan actos que podrían afectar su integridad personal o su estado emocional, o en su defecto, que existan amenazas o represalias por parte del señor Sebastián Serrat a la parte ofendida. Como última medida cautelar que solicita esta fiscalía, consiste en la suspensión temporal de la licencia en el ejercicio de sus funciones como capitán operador de barcos, hechos que lo sustentan en la presente vinculación en razón de que el señor Sebastián Serrat Santana se ha conducido con negligencia, con falta de cuidados, con irresponsabilidad en el ejercicio de sus funciones laborales. Por ende, su señoría, es necesario que se le suspenda de su oficio en razón de que podría ocasionar cualquier otro percance fatal o, en su caso, privar de la vida a cualquier otra persona. Su señoría, esta representación social solicita que se impongan estas 4 medidas cautelares antes mencionadas. Es cuanto. Su señoría, permiso para desplazarme en la sala. Concedido, abogada. Su señoría, esta defensa, con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que no se decrete en contra del señor Sebastián Serrat Santana ninguna de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Esto en virtud de considerarlas excesivas, innecesarias y fuera de proporcionalidad. Respecto a la primera medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la presentación periódica del señor Serrat ante usted o ante la autoridad competente, esta defensa considera innecesario, pues no ha existido en ningún momento temor fundado de que el señor Serrat se dé a la fuga, tal y como consta en la carpeta de investigación, pues durante su detención nunca intentó fugarse. Respecto a la segunda medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la prohibición de la salida del señor Serrat del estado de Tamaulipas, esta defensa considera como violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 4 y 5 constitucional. Respecto al artículo 4, se violenta el libre desarrollo y convivencia familiar. Esto en virtud de que la familia del señor Serrat en este momento se encuentra residiendo en el estado de Veracruz, por lo que al imponerse esta medida, será complicado que el señor Serrat tenga una sana convivencia con su familia. Aunado a eso, se deja de lado el interés superior del menor, pues su hijo de 8 años no podrá convivir con su padre durante el lapso de este proceso. Respecto al artículo 5 constitucional, se violenta el libre
la profesión, pues el señor es un capitán de barco, por lo que debe constantemente salir de la jurisdicción del estado de Tamaulipas. Respecto a la tercera medida cautelar que solicitó la Fiscalía, consistente en la suspensión del ejercicio de sus labores, también se quedan violentados los artículos 4 y 5 constitucional de nuestra Carta Magna. Respecto al artículo 4, porque el trabajo del señor Serrat es el único que le da los fondos suficientes para poder sostener a su familia y a su hijo. Al no percibir este salario, el señor Serrat dejará a su esposa y a su hijo en un total grado de indefensión. Respecto al artículo 5 constitucional, el trabajo del señor y el ejercicio de este quedará suspendido, por lo que no podrá desarrollarse en ninguna otra actividad, pues él tiene 6 años ejerciéndola y es a lo que está especializado. Por otro lado, y respecto a la siguiente medida cautelar que solicitó la Fiscalía, consistente en la prohibición del acercamiento, comunicación o presentación en el domicilio de la ofendida, esta defensa considera que es innecesaria, pues en base a la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, se consideró que el señor Sebastián Serrat Santana es una persona que no ingiere bebidas alcohólicas, que no es dependiente de ninguna sustancia psicotrópica, que no ha tenido ningún proceso penal y que no tiene vínculo alguno con la ofendida, por lo que se considera una persona de bajo riesgo. Por lo tanto, su señoría, esta defensa solicita que no se decrete ninguna medida cautelar en contra del señor Sebastián Serrat Santana, pues es una persona con bajo grado de peligrosidad, responsable, honesto, trabajador, que se preocupa por su familia, pero sobre todo que no representa peligro alguno para la señora María de Jesús Parra. Además, está dispuesto a presentarse cuando usted lo solicite o la autoridad competente en este juzgado o en el que sea necesario para seguir el curso de su procedimiento. Es cuanto, su señoría.